Espero que bien. Bueno, quiero compartirles una palabra que se encuentra en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 27, del 3 al 5. Evangelio de Mateo, capítulo 27, versículo 3 al 5. Dice así: Entonces Judas, el que le había entregado, viendo que era condenado, devolvió arrepentido las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos, diciendo: Yo he pecado entregando sangre inocente. Mas ellos dijeron: ¿Qué nos importa a nosotros? Allá tú. Y arrojando las piezas de plata en el templo, salió y fue y se ahorcó. La palabra que estamos leyendo o que acabo de leer es bastante fuerte. Y capaz que podemos decir, bueno, me pinchó el globo, ¿no? Porque veníamos bien hablando de esperanza y cosas bonitas, y ahora me traes esta lectura. En esta mañana yo vine acá buscando una palabra de ánimo y ahora me encuentro con esto. Pero, hermanos, ustedes saben que quiero contarles un poquito por qué surgió esta palabra. Hace un tiempo atrás alguien me hizo una pregunta acerca de este pasaje, lo cual yo di mi respuesta. Al dar mi respuesta, la otra persona siguió insistiendo con su pensamiento, y entonces yo me quedé pensando, me fui para mi casa con esa inquietud en el corazón. Y eso me llevó inmediatamente a buscar en la Biblia, ir a la Biblia y empezar a buscar respuesta. Y como yo le decía: Señor, ayúdame, porque esto no se trata de quién gana la pulseada, esto no se trata de quién tiene razón, esto no se trata de que si yo respondí bien en ese momento o no, se trata de tu verdad, porque la palabra de Dios dice que conoceremos la verdad y la verdad nos hará libre. Y hay momentos que nosotros tenemos ciertos conceptos en nuestra mente que no son los conforme a la palabra de Dios. Hay cosas que a veces nosotros pensamos o tenemos un entendimiento de la Biblia que no es el correcto. Y justo después de que me hacen esa pregunta y que yo empiezo a buscar en la Biblia, estaba mirando en el celular y de repente también encuentro a alguien, un cantante, alguien que uno lo encuentra en las redes fácilmente, y no le voy a decir el nombre, porque me parece que con el merequetengue que tiene en la cabeza no es muy bueno que lo escuchen, ¿no? Pero esta persona también hablaba sobre este tema, pero de forma distorsionada, mostrándonos a un Jesús que aparentemente tenía un acuerdo con Judas para que en el momento en que Jesús le diera la orden, Judas fuera allá y lo entregara. Y a mi humilde entendimiento, porque yo quiero aclarar aquí, yo no soy maestra de la palabra, siempre les digo, trato de recalcar eso, comparto la palabra conforme lo que el Espíritu Santo me da de forma humilde. Yo no terminé mis estudios, siempre digo aquí soy bastante rústica y a veces hablo medio así rústico, porque eso es lo que soy. No puedo venir a aparentar otra cosa o querer hacérmela demasiado intelectual. No lo sé todo, estoy aprendiendo, hay cosas que el Espíritu Santo me va enseñando, tengo que confirmarlas con la palabra de Dios. A veces si eso que viene realmente está en la palabra de Dios o es una idea mía o no, y es bueno que ustedes hagan eso. No digan, no, porque el Señor me dijo, no, porque el Señor me mostró. Bueno, lo que te dijo, lo que te mostró, ¿tiene fundamento de la palabra? Si tiene fundamento de la palabra, ok. Si no tiene fundamento de la palabra, entonces déjalo en stand-by, no lo repita, porque
tal vez es un sentimiento, algo del alma, de la propia mente. Y entonces, escuchando todo esto, me puse más a mirar en la palabra y me vine a este texto con el cual fue que me hicieron la pregunta, que justamente es estos versículos que leí. Pero después estuve buscando en los otros evangelios, comparando los textos. Y nosotros siempre cuando miramos para Judas, este personaje, voy a decir personaje, siempre lo vemos así como el villano y miramos la catástrofe que se mandó porque fue él el que, usado por el enemigo, fue a entregar a Jesús. Pero cuando yo comparaba los textos, lo que a mí más me resonaba, lo que a mí más me hacía ruido, lo que yo podía ver que se desprendía de cada pasaje, que tuve que leer desde el principio, bueno, leí bastante, todo este tiempo bastante, pero lo que pude ver que se desprendía de la Escritura no era tanto Judas. A mi punto de vista, lo que más se desprendía de la Escritura era es el amor inagotable de Jesús. El amor inagotable de Jesús. Eso lo pude ver en cada uno de los relatos, tanto en Mateo, en Marco, en Lucas, en Juan. Resalta el amor inagotable de Jesús. Y si no te podés acordar de nada más, quiero que guardes esa frase, el amor inagotable de Jesús. Jesús amó a Judas desde el principio hasta el final. Lo trató con suma compasión, con suma misericordia, hasta el último segundo, antes de que lo entregara. Lo amó, Jesús lo amó. Nunca lo trató con desconsideración, sabiendo desde el principio que Judas era aquel que lo iba a entregar. Siempre lo trató como a los demás. Nunca lo miró, creo yo, con una mirada como diciendo, mira que yo sé que sos vos el traidor. Nunca lo trató con esa diferencia, nunca lo discriminó, lo trató como trató al resto, como trató a los 11. Entonces, de cada pasaje que leí, lo que pude rescatar fue eso, el amor inagotable de Jesús. Y eso es algo impactante. En sí, desde Génesis a Apocalipsis, podemos ver el amor inagotable de nuestro Señor Jesús. Ahora, hablando un poquito acerca del arrepentimiento de Judas, porque esa fue la pregunta que me hicieron. Me preguntaron si Judas se había arrepentido o no. Y yo en el momento dije, no, Judas no se arrepintió. A mi humilde entender, Judas no se arrepintió. Pero ¿cómo? El texto que leímos dice que Judas se arrepintió. Entonces, ¿cómo me estás diciendo que Judas no se arrepintió si el texto dice que se arrepintió? Y entonces voy a ir leyendo algunas cosas porque quiero acentuar algunos conceptos. Judas, dice el texto que se arrepintió, pero la palabra arrepintió, que es usada ahí por el escritor Mateo, en el original es la palabra metamelomai, que significa culpa, remordimiento. Es totalmente diferente a lo que es el arrepentimiento. Para arrepentimiento se usa la palabra metanoia, que significa cambio de mente, transformación interior. O sea que no son las mismas cosas. No es lo mismo el arrepentimiento que la culpa y el remordimiento. ¿Por qué? Porque la culpa y el remordimiento llevan a la desesperación, a enfocarse en el error y en el castigo. El arrepentimiento, en cambio, lleva a la persona a ver la realidad de una forma diferente, a reorientarse, a dejar atrás lo que daña y dirigirse hacia algo mejor. Ese es el verdadero arrepentimiento. Entonces, al comparar los pasajes, me pude dar cuenta que Judas nunca se arrepintió.
Es por eso que terminó mal, es por eso que se terminó quitando la vida, porque en él nunca hubo arrepentimiento. Y esta persona me decía, no, pero sí, se arrepintió, porque se arrepintió, pero no encontró el perdón porque fue a las personas equivocadas. Tampoco esa es la lógica. Él fue a las personas equivocadas, aleluya, porque nunca supo confiar en Jesús. Él fue a los sacerdotes porque era la realidad que él estaba viviendo. Él confiaba más en el hombre que en Jesús. Por eso corrió a los sacerdotes, porque él había hecho un trato con los sacerdotes. Cuando él se ve en la situación de que Jesús no está aconteciendo con Jesús lo que él esperaba que iba a acontecer, entonces fue a los sacerdotes a decir, chicos, les traje acá el pago del acuerdo que teníamos, vamos a romper este contrato porque estaba lleno de culpa, lleno de remordimiento, pero nunca hubo arrepentimiento. Él nunca expresó una petición de perdón, simplemente quiso cancelar un contrato para aliviar su conciencia. Entonces, quiero dejar en claro eso. ¿Por qué? Porque si nosotros tomamos como referencia que Judas terminó quitándose la vida porque fue a las personas equivocadas, o sea, a los sacerdotes, eso es muy peligroso. ¿Sabe por qué es peligroso? Porque nos hace acariciar la idea del suicidio, nos hace acariciar esa opción de que, bueno, si yo no encuentro respuesta, entonces me quito la vida. Y no es así. Tenemos que tener mucho cuidado. Bueno, entonces yo fui a determinada persona a buscar esa ayuda, ese perdón, pero como no me lo dio, entonces voy y me quito la vida. No, nosotros vimos que arrepentimiento es un cambio de mente. El arrepentimiento espiritual te lleva a la vida, no a la muerte. A la muerte te lleva la culpa y el remordimiento, porque la culpa y el remordimiento se transforman en desesperación. Entonces estás tan desesperado, estás siendo tan atormentado, que el propio enemigo entonces te lleva, bueno, mira, la solución más fácil acá es que te quites la vida. Vas a terminar con tu dolor, vas a terminar con esa desesperación, vas a terminar con esa voz de culpa que atormenta tu alma. Quítate la vida. No. El arrepentimiento espiritual genera vida, genera esperanza. El arrepentimiento verdadero nos hace cambiar la mente y hace que nosotros podamos ver nuestro error, reconocer nuestro error, pero cambiar en dirección a buscar reparar ese error y no volver a cometerlo. Eso es el arrepentimiento. Entonces me di cuenta que Judas en ningún momento se arrepintió. ¿Por qué? Porque comparando los pasajes, en todos ellos, puedo ver una cosa muy peculiar. Cada vez que los escritores van a contar la historia de Judas, van a contar la vivencia de Judas con Jesús, Judas siempre se refirió a Jesús de la misma forma. En cambio, el resto, los 11 discípulos, cuando veían a Jesús y cuando se iban a dirigir a Jesús, siempre le decían Señor. Judas nunca le dijo Señor a Jesús. Judas siempre le dijo maestro, le dijo rabí, incluso sabiendo y conociendo que Jesús sabía lo que había en su corazón. Porque desde el principio al fin, Jesús sabía lo que había en el corazón de Judas. Y usted me podrá decir, pero bueno, si Jesús sabía que Judas lo iba a traicionar, ¿por qué lo eligió? Aleluya. ¿Por qué lo eligió? ¿Por qué eligió a Judas? ¿Por qué permitió que el traidor estuviera allí? La palabra de Dios nos muestra que a pesar de que el Señor sabía de principio al fin la historia, sabía que Judas lo iba a traicionar, porque cuando yo compartí aquel mensaje acerca de la palabra, que la palabra es Jesús, yo les dije algo, que el Señor Jesús era antes de todo. O sea que Jesús está antes del tiempo. El tiempo fue creado por causa de nosotros, no por causa de Jesús. Jesús es eterno.
Y Jesús, yo tenía esta imagen, Jesús, como es eterno, Él puede pasearse desde el pasado hasta el futuro, del futuro al presente, y puede ver toda la historia completa. Nosotros solo conocemos lo que vivimos en el pasado y conocemos el ahora. Yo estoy acá ahora, pero Jesús sabe dónde yo voy a estar, qué voy a decir de aquí a 10 años. Él ya sabe, Él ya sabía que Judas lo iba a traicionar, pero aún así lo escogió, y lo escogió. Y tal vez usted me puede decir, bueno, pero entonces Judas estaba predestinado a ser el traidor. No, no estaba predestinado a ser el traidor. Él fue traidor y él entregó a Jesús porque quiso hacerlo. ¿Por qué? Porque nunca reconoció a Jesús como el Salvador. Siempre lo trató como un maestro, como un honorable maestro al cual seguir, como un hombre que cautivaba multitudes y hacía milagros extraordinarios, pero nada más que eso. Nunca permitió que Jesús fuera el Señor de su vida. Y ahí está el error, ahí está el punto. Bendito sea el nombre del Señor. Y aún así, sabiendo que Judas lo iba a traicionar, como dije, fue la expresión de amor más grande de Jesús. Nunca lo desechó, siempre lo trató bien hasta el final y le dio un sinfín de oportunidades. Porque vemos en los pasajes, y después usted lo puede leer en casa en los evangelios, vemos que todos los evangelios repiten lo mismo. Cada vez que Jesús tenía la oportunidad decía, ¿no los escogí yo a ustedes los 12 y sé que uno es el diablo? Escúcheme, si yo estoy en un grupo de 11 y está mi maestro, está mi líder, y yo sé lo que hay en mi corazón. Yo sé que hay cosas que no concuerdan con mi líder o no tengo la perspectiva, o no tengo el sentido, o no tengo la misma línea de pensamiento, qué sé yo. Estoy cavilando cosas dentro de mi corazón. Y ahora mi líder larga ese bombazo. Y yo me quedo fresca como una lechuga. Y después digo, oh, maestro, ¿qué tenemos para hacer hoy, maestro? No, yo si me largan una bomba de esa digo, ¡ay! ¿Sabe lo que hay en mi corazón? ¡Ay, ay, ay! Salgo corriendo, no sé. Pero Judas nunca hizo eso. Judas nunca hizo eso. Tuvo un sinfín de oportunidades de desistir de su plan, pero no quiso desistir porque al parecer, la Biblia no lo dice. Algunos estudiosos, teólogos dicen que al parecer Judas tenía la imagen de un Mesías revolucionario que iba a derrocar a Roma del poder y una cantidad de cosas. Y entonces cuando ahora se encuentra con un Mesías que le habla de la cruz, que le habla de amor, de sacrificio, de entrega, Judas como que se empezó a desilusionar de ese Mesías libertador porque nunca entendió el plan verdadero de Jesús. Nunca entendió que Jesús había traído un reino espiritual, que el reino de Dios había descendido a través de él, pero ese reino era espiritual y luego ese reino iba a estar en cada corazón, iba a tener el sello de su marca. Bendito sea el nombre del Señor. Él nunca entendió eso. Entonces por eso que cada vez que el maestro lanzaba una bomba como esa, pero lo hacía con una dulzura, pienso yo, con una sutileza que el resto del grupo no se daba cuenta. Eso es lo que pude observar en los textos. El resto del grupo no se dio cuenta nunca de que entre ellos había un traidor. ¿Sabe por qué? Porque Judas aparentaba bien. Como dicen los gurises, la careteaba bien. Judas era uno más de ellos. Judas era maestro, a las órdenes maestro, para lo que precise maestro. Vamos a suponer como ahora... Estoy a la orden, José, no importa, llámame a la hora que quiera, estoy disponible para lo que precise, hay que cargar esto, hay que hacer lo otro, no importa, yo estoy, José, sí, lo que vos quieras, todo muy bien. Incluso la Biblia cuenta que era tan estimado entre el grupo que dice que lo pusieron como tesorero. Él cuidaba el dinero del grupo, pero la Biblia también nos da un detalle,
que a pesar de que él cuidaba el dinero, a pesar de que Jesús, sabiendo quién era Judas y lo que había en su corazón, le pusieron a administrar el dinero, dice que Judas metía la mano en la bolsa y sustraía del dinero. O sea que Judas tenía puertas abiertas. Hay cosas que son pequeñas hoy, pero que pueden generarnos grandes estragos en el mañana. Son esas pequeñas zorras que a veces las dejamos pasar, pero que la Biblia dice que pueden generar un gran estrago. Y tal vez ahora nosotros no nos damos cuenta, pero como dije, son pequeñas cosas de la hora, pequeñas decisiones, pequeños ajustes que a veces no hacemos en nuestra vida que después en el mañana nos pueden generar grandes estragos. Y creo que fue eso lo que le pasó a Judas. Judas simplemente escuchaba al maestro como a un maestro más, escuchaba cuando el maestro le daba las advertencias. Fíjese que en un momento la advertencia fue no solamente una advertencia, sino que el Señor le reveló, le dio una sentencia tan dura que dice que en un momento dijo, hay uno entre nosotros, hay uno entre ustedes que me va a entregar, pero ay de aquel hombre por el cual el Hijo del Hombre es entregado. Le hubiera sido mejor no haber nacido. Es tremendo. Es tremendo. Jesús le estaba diciendo lo que le iba a pasar y aún así no reaccionó. No reaccionó porque su corazón estaba endurecido. Y yo cuando leía esto y veía esto, decía, ay Señor, ten misericordia de mí, porque a veces podemos estar pensando que está todo bien, porque servimos en la iglesia, porque el Señor delega de su poder a nosotros para poder orar por los enfermos que se sanen, delega poder para nosotros poder compartir la palabra, pero simplemente de repente estar nublados, estar haciendo cosas sin que Cristo sea el Señor de nuestras vidas. Hacemos cosas para Él, pero no lo tenemos a Él en nuestro corazón. No es Él el Rey de nuestras vidas. Y ahí se me hacía patente esa palabra que dice que en aquel día muchos van a decir, Señor, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre sanamos a los enfermos. Y Jesús les va a decir, apártate de mí porque yo no te conozco. Al leer la Biblia pude ver que Judas era íntimo de Jesús, porque cuando decide entregarlo, Judas era el único que sabía a dónde Jesús iba a estar en ese momento de la entrega. Judas conocía los mínimos detalles, a dónde estaba Jesús, cómo se movía Jesús. Bueno, caminó todo ese tiempo con Jesús, escuchó las mismas enseñanzas que los demás, pero los demás 11 aceptaron el señorío de Cristo, porque como dije, los otros 11 siempre se dirigían a Jesús diciéndole Señor, y cada vez que le decían Señor, estaban diciendo y reconociendo que Jesucristo era el Rey, que Jesucristo tenía disposición sobre la vida de ellos. Estaban diciendo, sí Señor, yo estoy acá a la orden, acá estoy, yo soy tu siervo, hace conmigo lo que quieras. Estaban aceptando la soberanía de Jesús, pero Judas nunca dijo eso, porque nunca aceptó a Jesús como Rey y Señor de su vida. Y ese es el peligro. Aleluya, ese es el peligro. Acá lo importante no es el tamaño del pecado, el horror que cometió Judas. Aquí el punto es que a pesar del error que cometió, nunca quiso creer en aquel que lo podía salvar. Nunca quiso creer, nunca se quiso someter delante de aquel que era el Salvador, el único que podía salvar su alma y rescatarlo de la condición en que estaba. Hace un rato José estaba leyendo unos textos ahí. Hace un rato aquí, antes de comenzar a compartir esta palabra, se estaban mencionando estas cosas. Porque lo importante no es
lo que tú trajiste, el pasado que viviste, el pecado que cometiste. Hoy tú estás aquí y este es un lugar donde hablamos de Jesús, hablamos de esperanza, hablamos de su amor inagotable. Lo importante no es tu pecado, lo importante no es el horror de tu pecado, lo que hayas hecho, quién sabe anoche. Eso no es lo importante es que en esta mañana tú te puedas rendir delante del Rey de Reyes y Señor de Señores. El único que tiene potestad de salvarte de tu condición, el único que tiene poder de romper tus cadenas, el único que tiene poder de provocar en ti un arrepentimiento genuino, porque el arrepentimiento viene por el Espíritu Santo de Dios. Él es el que convence de justicia, juicio y pecado. Managa Sofia, Managa Shaya. Aleluya. Y yo decía, Señor, ay, 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 Señor. Ay, 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 Señor. Porque no todo lo que brilla es oro. Y le decía, Señor, hace mucho le vengo diciendo, Señor, Señor, tú sabes, yo te quiero a ti. Y no importa si no hay plataforma, no importa si no hay aplauso, no importa si lo único que yo tengo es mi cuarto, estar de rodilla en mi cuarto y tenerte a ti. Si te tengo a ti, está bien, Señor. Está bien, Señor. Porque ¿de qué me vale aquí presentarme y que me vean y que digan, wow, qué espiritualidad? Pero resulta que mi corazón está lejos de Jesús. Resulta que yo tengo mucho de Jesús. Y como tengo mucho de Jesús, doy de Jesús. Porque mire que Judas estaba allí impartiendo salvación a los demás, pero él se estaba perdiendo a sí mismo. Él estaba llevando sanidad, pero él no permitía que Jesús sanara lo que había en su corazón. O sea que nos podemos marear, hermano. Y yo le decía, Señor, ayúdame que yo no me maree, Señor. Ayúdame que no me maree, Señor. Yo quiero que tú seas el Señor de mi vida. No quiero tener tanto para dar de ti. Quiero que tú me tengas a mí. Porque esa es la diferencia. A veces tenemos mucho de Jesús y hablamos mucho y Jesús y gracias a Jesús, ay sí, Jesús es bueno y voy y te oro y te bendigo y para todos soy una bendición, pero resulta que Jesús me mira a mí y me dice, tenés mucho de mí, pero yo no tengo nada de vos. Vos tenés mucho de mí, pero yo no tengo nada de vos. Vos hablás mucho de mí, pero yo no te conozco. Todo lo que estás viviendo es superficial. Todo lo que vos estás viviendo es conforme a tu propósito y no conforme al mío. Todo lo que vos hacés y vivís es simplemente para que te reconozcan, para llenar un vacío de tu alma. Nada más que para eso. Yo no te conozco. Entonces yo le decía a Jesús, ayúdame. Aunque no haya luces, aunque no haya aplauso, aunque no haya nada, yo te quiero a ti. Yo no estoy aquí para que me pongan a predicar ni para que me pongan a servir en la puerta. Estoy aquí por la gracia de Dios. Siempre le digo a Jesús, tenés tremenda gente ahí que son personas mucho más estudiosas, más intelectuales que yo, Señor. Mire que estuve un tiempo que oraba al Señor y decía, Señor, que José no me pida compartir la palabra, que José no me pida compartir la palabra, Señor. Y cuanto más le decía que no me pidiera compartir la palabra, él venía, Julia, ¿te animás a compartir la palabra? Y entonces a veces le digo, Señor, pero yo, Señor, ¿sabe que a veces el vocabulario mío, la forma de hablar, Señor, yo no tengo eso que de repente tienen otros, esa fluidez? Esa gracia como tiene José, que se manda un chiste y los hace reír. Yo no tengo eso, porque como le dije, soy un tanto rústica. Aleluya. Pero sí, yo quiero a Jesús. Quiero que Él reine en mi vida. Quiero que Él reine en mi vida. Quiero que Él sea el Rey. Yo quiero estar dentro de sus planes, no que Él esté en los míos. Porque a veces queremos meter a Jesús. Queremos meter a Jesús en el matrimonio, queremos meter a Jesús en la casa, queremos meter a Jesús en la finanza, queremos meter a Jesús en el trabajo, pero no es meter a Jesús
es vos estar en Jesús. Porque todo lo que tiene Jesús es bueno. Todo lo que tiene Jesús es bendición para tu vida. Jesús no se equivoca. Jesús no se equivocó con Judas. No se equivocó. Judas tuvo sus oportunidades de arrepentirse, pero la desechó. Judas tuvo al Maestro cara a cara, tuvo a Jesús, tuvo al Salvador, pero no quiso saber nada con él. Estaba simplemente al lado de Jesús por su propia causa, no por la causa de Cristo. Y ahí está el punto. Que el Señor nos ayude, que el Señor nos ayude, que en esta mañana el Espíritu Santo pueda calar hondo dentro de usted. Porque este mensaje no es un mensaje de acusación, es un mensaje de liberación para que tú puedas descansar. Si hoy tú le decides entregar el control de tu vida, si tú decides entregarle el corazón a Jesús y decirle: Jesús, realmente yo quiero estar introducida en tu plano. Señor, yo quiero realmente tenerte a ti, ser íntimo de ti. Entonces, hermano, Él se va a encargar de las demás cosas. Cuando yo estaba leyendo esta palabra y buscando información sobre esta palabra, me acordé de dos momentos que yo viví que me marcaron. Uno fue cuando era mucho más jovencita. Me pasó que estaba de visita, ustedes se van a reír, estaba de visita en una iglesia y de repente el culto estaba tremendo. Y el Espíritu Santo me toma, hay un silencio en la iglesia y yo doy un paso adelante y el Espíritu Santo toma mi boca y dice así: arrepiéntete. Si no lo haces, te desnudaré frente a la congregación. Solo fue eso. Y hermanos, hay veces que Dios me muestra las cosas antes, otras veces no. Es como que largué la bomba y fui y me senté. Quedó un silencio absoluto, la gente se miraba uno para el otro y yo estaba bárbaro porque estaba de visita. Es como que largué la bomba y me fui. Pero me quedó aquella preocupación. Entonces pasaron los meses, no sé si un mes y algo, y me llaman por teléfono a donde yo estaba y me dicen: Julia, mira, te llamé para decirte algo. ¿Vos te acordás cuando estuviste acá de visita? No sé si recordás que vos entregaste una palabra así y así. Y yo me acordaba patente porque sabe que fue, no sé, incómodo. Y entonces me dice: sí, me acuerdo. Bueno, mirá, lo que el Señor habló, así, tal cual, se dio. Vos no sabías, pero esa noche, en medio de nosotros había un muchacho que había venido supuestamente de Chile, con el cuento de que le habían robado todo en la terminal, no tenía documentos, estaba mal vestido. Y nosotros en compasión le dimos un lugar en el fondo de la iglesia, le pusimos una piecita, le conseguimos ropa, no tenía documento, tenía que sacarlo, ir a Montevideo, sacarlo, y nosotros levantamos una ofrenda para ayudarle y qué sé yo. Ahí, un día de reunión, viene una hermana de otro lado, de otra iglesia, de la misma ciudad, pero que se congregaba en otra iglesia, y dice que la señora viene al culto, participa del culto, y mientras están todos así reunidos, que ya había terminado el culto, se quedan conversando, la señora se dirige al joven y lo mira y le dice: ¿y qué haces acá vos, sinvergüenza? ¿A quién viniste a joder? Mirá que yo te conozco bien, no seas sinvergüenza, ¿a quién viniste a engañar? ¿O viniste a picotear en las jóvenes, dice, que hay acá dentro de la iglesia? Te conozco bien, vos tenés mujer y tenés hijo, ¿a quién estás engañando vos? Adelante de todo el mundo. Y entonces el pastor después me contaba eso, que lo que el Señor había dicho en esa noche salió a la luz. Pero ahora yo cuento este testimonio. ¿Para qué? Para mostrarles que tal vez a este muchacho Dios ya le había hecho muchas advertencias. Y él seguía insistiendo en ese espíritu de engaño hasta que llegó un momento en que Dios dijo: bueno, basta. Mi misericordia, en mi misericordia voy a
permitir que pase esto, a ver si realmente te arrepentí. Bueno, pero la verdad es que el muchacho se desapareció, no se vio más, según me dijo el pastor, no se vio más. Y después otra oportunidad que también fue muy difícil para mí. Por eso le digo, una cosa es tener mucho de Jesús y otra cosa es uno estar en Jesús. Porque los planes de Jesús son mejores que los nuestros. Porque Jesús conoce la historia del pasado, presente y futuro. Y Él sabe lo que es mejor. Él cuando nos diseñó, Él ya preparó cosas buenas para nosotros. Y entonces, mucho antes de conocer a mi esposo, me pasó que en una cierta oportunidad se me acerca un muchacho que supuestamente se había enamorado de mí. Entonces, ya cuando el muchacho viene a decirme esto, ya había un sinfín de gente que sabía. Yo lo único sospechaba, ¿por qué? Porque cada encuentro de jóvenes, ese muchacho no se congregaba en la iglesia donde yo estaba, pertenecía a otra iglesia como si fuera en la otra punta de la ciudad. Y entonces, ya todo, la mayoría de la gente sabía que ese muchacho gustaba de mí, pero yo sospechaba porque cada encuentro de jóvenes, él no disimulaba nada, me veía y me decía, Julia, y se acercaba a mí y quería conversar, y yo medio que me esquivaba, ¿no? Lo esquivaba. Pero tenía una gran insistencia, tanto así que, bueno, llegó un momento en que los padres de él fueron a hablar con mi pastor, diciéndole que el muchacho estaba enamorado de mí, que sus intenciones eran buenas, quería entablar un noviazgo para casamiento, y mi pastor escuchó la conversación, pero nunca me dijo nada. Solo me dijo cuando ya estaba a punto de reventar la cosa, vino y me dijo. Solo que mi pastor fue bien prudente y me dice, mira Julia, está pasando esto y esto y esto, está este muchacho, los padres vinieron a conversar conmigo, quieren tener la oportunidad de que el muchacho vaya a hablar personalmente, se te declare personalmente en un caso, pero yo no te voy a decir nada porque de parte de Dios no me ha mostrado nada, así que, no sé, orá y vos ve, bien, bárbaro. Entonces yo trataba de patearla para adelante, oraba al Señor, pero todo el mundo, o la mayoría, mujeres casadas, pastores presidentes, vicepresidentes, empezaron ¿sabe cómo? Cada vez que me veían, Julia, ¿y fulanito? Mirá que es un buen partido, muchacho bonito, tiene un trabajo propio, tiene su camioneta, los padres tienen campo, están muy bien económicamente. Y ¿sabe cómo es la vida del misionero, no? O por lo menos de donde yo vengo, el misionero solo sale con la valija, con lo que tiene puesto y un poquito de ropa y nada más. Después, arreglátela como pueda, ¿no? Entonces yo había llegado así. Imagínese, un candidato de eso era guau, ¿no? Porque todo el mundo me miraba como diciendo, si vos te casas con ese gurí, vos vas a quedar bien amparada. Te van a tener como una reina, Julia. La verdad que es un buen partido. Y como yo trataba de esquivar la situación, porque en sí yo no sentía nada por el gurí y otra cosa que tampoco tenía muchas intenciones de orar, pero era tanta la presión que empecé a orar. Y lo cierto es que la gente empezó a presionar, unos presionaban de aquí, otros presionaban, Julia, como dijo el otro día Daniela, se te va a pasar el tren, mira la edad que tenés, Julia, es un buen candidato, es un muchacho de Dios, tiene buen testimonio, predica la palabra en diferentes congregaciones, Julia. Llegó un momento que un pastor de otro lado me agarró y me dijo, Julia, la verdad que me decepcionaste, dice, yo pensé que eras más humilde y estoy viendo que sos demasiado pretenciosa, estás perdiendo la bendición. Cuando me dijo eso me mató, porque no era un hermano que me lo decía, te lo dice una autoridad, ¿no? Entonces me mató. Y yo me acuerdo que me fui esa noche y empecé a orar y digo, Señor, ayúdame porque parece que todos ven algo que yo no veo. Todos están diciendo que yo me voy a perder la bendición, que yo... Bueno, está ahí todo. Señor, ayúdame porque no sé qué hacer. Entonces, tengo un sueño. No sé si en esa misma noche, al otro día, tengo un sueño donde yo veía a ese muchacho que venía en dirección a mí. Y cuando venía en dirección a mí, en el camino habían como vallas, como cuando ponen en las pistas para los corredores, que ponen unas vallas que ellos tienen que saltar.
Pero había algo peculiar en el sueño. El muchacho venía tambaleándose de un lado para el otro como si estuviera borracho. Pero a pesar de que estaba en esa condición, no sé cómo hacía, él conseguía saltar las vallas y se iba acercando a mí. Y cuando estaba, y cada valla que saltaba, yo lloraba en el sueño, pero lloraba horrible. Y cuando se estaba por acercar a mí, era tanta la angustia que tenía en mi alma, que yo me desvanecía. Cuando me desvanezco, está mi papá que me agarra en sus brazos y no deja que yo me caiga en el piso. Y ahí se me termina el sueño. Entonces, a los días viene la esposa del pastor y me dice, Julia, ¿qué pensaste? Porque mirá que el muchacho va a venir a hablar con vos. Y yo le cuento el sueño a la esposa del pastor. Y entonces la esposa del pastor me dice, bueno, no digo nada, no digo nada, no voy a decir más nada. Al final el muchacho vino a hablar conmigo, yo estaba para venir a visitar a mis padres. Entonces el muchacho me dice, Julia, bueno, me habló todas las intenciones que tenía, mira que no es serio, es para casamiento, porque estoy enamorado de vos, que no sé qué, pum, 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 pan. Te vas a ir a ver a tu familia, hablale muy bien a tus padres de mí y después dame una respuesta, cuando vuelvas dame una respuesta. Bueno, está bien, le digo yo. Vengo a visitar a mis padres, paso la Navidad, el 1 de año con ellos, un día está mi padre, viene del trabajo, estábamos solos, yo le calenté la comida, creo que era un guiso porque tengo la imagen de mi papá con la cuchara así, y mi papá es grandote, estaba comiendo ahí, y yo le digo, papá, tengo algo para conversar con usted, y dice, sí, conversá nomás. Mira, papá, vos sabés que allá donde yo estoy hay un muchacho, muy buen mozo, le dije, viene de buena familia, es predicador, bueno, le conté todas las cualidades que acabo de contarle hace un rato. Y entonces yo quería saber qué es lo que opina qué es lo que opina usted, papá. Pero antes de hacerle esa pregunta a mi padre, yo venía orando y hay oraciones que yo las hago para mí, o sea que no las hablo, las hago internamente. Y entonces yo le dije, Señor, yo estoy en este dilema. Tú sabes todo lo que dice la gente donde yo estoy y estoy con este dilema. Tengo que dar una respuesta cuando vuelva. Ayúdame, Señor. Yo te pido que tú coloques tu respuesta en la boca de mi papá. Tu respuesta en la boca de mi papá. Si mi papá dice que sí, entonces yo voy a ir para adelante porque sabré que eres tú que estás en este negocio. Pero si mi papá dice que no, entonces, amén también. Entonces yo le hago el cuento a mi papá y como les dije, mi papá estaba comiendo, escuchándome con la cabeza agacha, 2 por 3 levantaba la vista, me miraba y cuando yo le digo, yo quisiera saber qué es lo que te parece, papá, mi papá comió su cucharada de guiso, levantó la mirada y me dice, ese ahí no es. Y yo lo miré y le digo, ¿en serio, papá? Ese ahí no es. Bien así, porque mi papá es bien tipo militar. Ese ahí no es. Ah, está bien, papá. Muchas gracias. Entonces yo sentí un alivio en mi alma. ¿Por qué? Porque cuando nosotros estamos en Cristo, Él se encarga de alinear todas las cosas para bien. Cuando estamos en Cristo, Él no nos deja errar. Él no nos deja, porque Él tiene su propósito. Él tiene su plan para con nosotros. Nosotros tenemos lo nuestro, conforme a nuestra vista, pero Jesús tiene su plan para nosotros. Y como Él ve todo, Él sabe lo que hace. Resulta que yo llego, mal no había llegado, iba en el ómnibus, suena el teléfono. ¿Quién era? El muchacho. No sé si tenía revelación o tenía espías que sabían que yo ya venía de retorno. Y entonces me llama y me dice, hola Julia, ¿cómo estás? ¿Cómo te fue? El viaje, qué sé yo. Y le hablaste a tus padres de mí, ¿qué te dijeron? Que no. Cuando le digo eso, ¿cómo que no? No. Ah, tú estás jugando conmigo. No, no estoy jugando contigo, lamento decirte, pero no. En serio, Julia. Sí, lamento, pero no va a ser. No, Julia, no me digas eso, Julia. No, mi papá dijo que no. Cortó la conversación.
Y hasta ahí íbamos lindo. Después, a las 2 semanas, era congreso de jóvenes. Estábamos todos los jóvenes allí y de repente este muchacho cada vez que me veía venía corriendo hasta donde yo estaba. Cuando yo llego, entro saludando, qué sé yo, miro, el muchacho estaba como en una esquina así. Y cuando me ve, levanta la cabeza, me mira y coloca la cabeza mirando a los pies. Pero resulta que al costado de él había alguien. Estaba del brazo de una muchacha. Y la muchacha, como así, como con una sonrisa, como diciendo, ahora es mío, ¿no? Y yo me reía por dentro, ¿no? Porque decía, pero Dios mío, ¿cómo es esto? No que estaba enamorado de mí, qué rápido que se le terminó el amor, qué rápido que cambió de amor. Y yo dije, me cambiaste por nada, yo quería... Y después era eso, era ver al muchacho con la muchacha y la muchacha siempre así, como diciendo, mirá que yo sé, pero lo tengo yo ahora. Entonces pasó eso, vino alguien y me dice, te perdiste la bendición, vos no lo quisiste, lo rechazaste, viste, ahora lo tiene otra. ¡Ta! Dejé pasar. Pasó 1 mes, pasó 2 meses, me preparo para hacer una visita, iba caminando, el lugar de la casa había como una subida y había una calle que cortaba. Voy subiendo el repechito y por la calle del costado venía una hermana. Y la hermana, Julia, de la mitad de la calle, Julia, tengo que hablar con vos, Julia. Y yo dije, la pucha, ¿qué pasó? Entonces como yo venía así, la hermana venía por acá, bueno, pego la vuelta y voy en dirección a la hermana. Y la hermana, Julia, déjame apretar tu mano, me agarró la mano. Te felicito, Julia, te felicito. Y yo decía, ¿y a esta qué le pasó? Sí, te felicito, Julia, te felicito porque vos le dijiste que no al fulano de tal. No me acuerdo el nombre ahora. Vos le dijiste que no al fulano de tal y yo quiero felicitarte. Ay, Julia, no sabes el libramento que Dios te dio. Porque ese muchacho es hijo de una pariente mía. Y vos no sabés lo que es. Todo eso que él muestra, todo eso que vos ves, eso no es él. Eso es adentro de la iglesia y con la gente de la iglesia. Ese muchacho no sabe, no te podés imaginar lo que es. Mirá, Julia, te felicito el libramento que Dios te dio. Después de que la hermana me dice eso, al poco tiempo empiezan a saltar los pepinos. Resulta que el muchacho termina conviviendo con la muchacha con la que estaba de novio ahora, tuvieron que quitar las credenciales para salir a predicar, porque en ese lugar si no tenés carta de los pastores para ir a otros lados a predicar no podés, le quitaron las credenciales, no pudo salir más a predicar. Después que tenía un trabajo, que era autónomo y tenía un trabajo propio, resulta que los trabajos los dejaba por la mitad. Era una persona que había que hacer todo como él quería, sumamente celoso. Era un pepino, un problema bárbaro. Pero estaba ahí, como Judas. Parecía, pero no era. Hay cosas que parecen, pero no son. Gente que tiene a Jesús, pero que Jesús no los tiene a ellos. Y esto se los cuento a modo de testimonio, para que ustedes vean la soberanía de Dios, para que ustedes vean el amor de Dios, que si estamos en Él, Él se encarga de todas las cosas. No quieras vos tener a Jesús y meterlo en tus proyectos, en tus sueños, en tus planes. No, deja que Él te tenga a vos y las cosas van a surgir, van a venir. Si sos soltero, no te preocupes, no te preocupes. El Señor va a colocar a tu lado la persona correcta, a la cual te va a gustar, vas a amar, te va a cuidar, te va a honrar, te va a respetar. Es así. Y yo soy una persona que doy testimonio de eso. Desde mis 6 años que estoy en el Evangelio, Jesús
nunca, nunca me ha decepcionado. Jesús siempre, siempre, siempre ha hecho lo mejor por mí. En todo este tiempo me ha cuidado, en todo este tiempo me ha librado, en todo este tiempo me ha dirigido. No soy perfecta. Algunas veces he metido la pata, sí, porque he tomado decisiones a la ligera, sin esperar la respuesta de Dios. Pero quiero decirte que la vida en Jesús es buena. Estar en Jesús es lo máximo. No hay arrepentimiento alguno de estar en Jesús. Todo es ganancia. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, en esta mañana, te voy a invitar que te pongas de pie. Porque dijera Iván, mamá, la oración se fue larga, se fue larga. Quiero que te quedes con eso. El amor inagotable de Jesús. Y que no hay pecado tan horrendo que el Salvador no pueda perdonar. Aleluya. No hay cosa tan horrenda que Jesús no pueda perdonar. En esta mañana, aquí hay amor, hay gracia, hay misericordia, hay perdón, hay restauración, hay liberación. Tal vez estás atado con alguna cosa y tú dices, no, ¿cómo voy a decir esto? ¿Acaso acá todos somos pecadores, compañero? Acá todos somos personas rotas en recuperación. Acá no hay nadie mejor que el otro. Dijera José, acá todos somos sinvergüenza. ¿De qué nos vamos a asustar? Pero en esta mañana, una vez más repito, tal vez tú tienes mucho de Jesús y estás dando mucho de Jesús, pero Jesús no te tiene a ti. Y esta mañana es una mañana de rendición. Judas no se quiso rendir. Judas quiso mantener la apariencia hasta el final. Judas no se quiso someter al señorío de Jesús. En esta mañana que el Espíritu Santo te abra el entendimiento y